Hay sentimientos que insisten en volver, incluso cuando todo parece estar bien. Una angustia discreta, un vacío difícil de explicar, como si algo estuviera fuera de lugar, por dentro. Momentos en los que cualquier palabra atraviesa más profundo de lo que debería. Silencios que incomodan. Reacciones que llegan antes del pensamiento. Muchas veces, seguimos adelante cargando el peso de algo que no recordamos con claridad, pero que nos moldeó con precisión. No es visible en el espejo, ni fácil de describir. Pero se manifiesta, sutilmente, en las elecciones que repetimos, en las personas que atraemos, en los patrones que no logramos romper. Hay una parte de la vida emocional que permanece congelada en el tiempo. Una parte que no creció con el cuerpo, ni acompañó los logros del mundo exterior. Está ahí, escondida detrás de defensas, bromas, distancia. Un fragmento que se niega a olvidar lo que dolió. Carl Jung nos advirtió, todo aquello que no se lleva a la conciencia se repite como destino. Lo que no fue sanado se disfraza. Y cuanto más intentamos ignorarlo, más sutil y peligroso se vuelve. En este vídeo, vamos a caminar por un terreno delicado. El espacio entre lo que fue vivido y lo que fue negado. Existe una especie de señal silenciosa, una marca conductual, que delata que esa herida antigua aún está viva. Y cuando logras verla, algo dentro cambia, de verdad. El camino es íntimo, pero liberador. Tal vez resulte incómodo al principio, pero al final, la sensación es de alivio. Como respirar después de años conteniendo el aire. Acompáñame. Cuando el dolor de la infancia se disfraza de personalidad. No siempre el sufrimiento aparece con nombre y apellido. A veces, se disfraza de rutina, de normalidad. Una vida aparentemente funcional, pero donde pequeños detalles revelan una inquietud silenciosa. Dificultad para confiar, miedo de abrirse emocionalmente, una tendencia constante al autojuicio. Todo eso puede estar ligado a un origen más profundo y olvidado. Muchas personas viven en ese ciclo sin darse cuenta. Se sabotean en las relaciones, eligen siempre personas emocionalmente indisponibles, o simplemente se rinden antes incluso de intentarlo. No por debilidad, sino porque algo dentro aprendió a protegerse desde temprano, y nunca más desaprendió. Y lo más cruel de esto es que esa protección, con el tiempo, se transforma en prisión. La infancia, aunque lejana en el calendario, sigue viva en la forma en que reaccionamos al presente. Un padre ausente, una madre excesivamente crítica, peleas constantes en casa, falta de acogida, negligencia emocional. Experiencias como esas crean marcas invisibles que se vuelven patrones automáticos. Y esos patrones no preguntan si quieres repetirlos, simplemente ocurren. Puedes convertirte en un adulto con responsabilidades, pagar cuentas, construir una carrera, pero emocionalmente seguir operando con los mismos mecanismos de defensa de ese niño que solo quería ser amado. Y cuando ese niño interior es ignorado, empieza a gritar. Pero no con palabras, con síntomas: ansiedad, impulsividad, procrastinación, rabia reprimida, culpa sin razón aparente. Ese dolor no sanado se expresa en la manera en que enfrentas las críticas, cómo reaccionas al rechazo o cómo te sientes constantemente inadecuado, incluso sin motivo. Es como si una parte de ti estuviera siempre preparándose para lo peor, esperando que el mundo repita el abandono de antes. Algunas personas viven con una sensación crónica de que algo está mal con ellas, cuando en realidad lo que está mal es el silencio en torno a las heridas que nunca fueron miradas con honestidad. Intentan mejorar, leen libros, ven vídeos, hacen listas de metas, pero siempre regresan al mismo punto, como si hubiera una fuerza invisible tirando hacia atrás. Ese retorno repetitivo es una de las pistas más claras. Cuando sientes que por más que avances, siempre regresas a antiguos sufrimientos, probablemente hay algo no resuelto en el pasado que aún quiere ser reconocido. Algo que no se trata con productividad, ni con fuerza de voluntad. Muchos de esos traumas no se recuerdan en detalle. Fueron normalizados. Todos pasaron por eso, no fue tan grave, fue solo una etapa difícil. Pero la normalización del dolor no lo sana. Solo lo entierra más profundo, dificultando aún más el acceso a su origen. El problema es que el inconsciente no olvida. Almacena, repite y señala. Pero como se comunica de forma simbólica y emocional, tendemos a ignorar sus advertencias. Hasta que la vida nos obliga a parar. Relaciones que se desmoronan, crisis existenciales, enfermedades psicosomáticas,
Todo eso puede ser el reflejo de algo que quedó atrapado en el tiempo. La verdad es que nadie sale ileso de la infancia. Y no se trata de buscar culpables, sino de asumir que hay dolores que no desaparecieron, solo cambiaron de forma. Y mientras permanezcan ocultos, seguirán comandando nuestras reacciones más íntimas. Por eso, el primer paso es reconocer. Reconocer que tal vez lo que te ata hoy no sea pereza, debilidad o mala suerte, sino un niño herido que aún vive dentro de ti y que intenta desesperadamente protegerse del dolor que una vez sintió. Y ese es el puente hacia lo que viene a continuación. Comprender cómo Carl Jung nos ayuda a ver a ese niño, esa sombra, y el papel del inconsciente en mantener esos ciclos repetitivos. Porque solo lo que es visto puede ser transformado. La sombra silenciosa, el inconsciente que dirige tu vida. Carl Jung creía que todos llevamos dentro lo que él llamó la sombra, el lado rechazado, olvidado o reprimido de nuestra psique. La sombra no es algo maligno por sí sola, representa todo aquello que no logramos integrar conscientemente. Traumas, dolores, recuerdos, reacciones. Todo lo que fue inaceptable o demasiado doloroso para procesar en la infancia termina escondiéndose allí. La gran cuestión es que la sombra no desaparece. Al contrario, gana fuerza precisamente porque permanece en la oscuridad. Y cuanto menos la conoces, más interfiere. Jung fue directo al decir, aquello a lo que te resistes, persiste. La sombra se manifiesta cuando pierdes el control, cuando explotas sin entender por qué, cuando repites una elección que prometiste nunca más volver a hacer. Dentro de la sombra vive el niño herido, aquel que aprendió que no era seguro, que no era suficiente, que debía callar para ser aceptado. Ese niño no desaparece con el tiempo. Se convierte en parte de la estructura psíquica adulta, moldeando silenciosamente comportamientos, creencias y reacciones emocionales. Lo que Jung propuso no fue eliminar esa parte, sino llevarla a la luz. Hacerse consciente del inconsciente. Es un proceso profundo y, muchas veces, incómodo. Pero necesario. Porque mientras se niegue la sombra, continuará manifestándose por medio de síntomas, sabotajes y patrones repetitivos. Imagina el inconsciente como el sótano de una casa. Si no abres la puerta, no sabes lo que hay dentro. Puede que contenga solo cosas viejas e inofensivas. Pero también puede haber grietas estructurales, filtraciones, daños invisibles. Solo al encender la luz y enfrentar lo que hay allí puedes realmente sanar. ¿Y cómo hacemos eso? Primero, prestando atención a los detonantes emocionales. Situaciones que despiertan una reacción desproporcionada son mensajes directos de la sombra. Una simple crítica que arruina tu día, un error pequeño que activa una culpa inmensa, un elogio que no puedes aceptar. Todo eso revela heridas antiguas intentando salir a la superficie. Otra pista son las relaciones. La forma en que te conectas con los demás, o te alejas, dice mucho sobre el niño que fuiste. Jung decía que proyectamos nuestra sombra en otras personas. Así que, muchas veces, aquello que más te molesta en el otro es un espejo de lo no resuelto en ti. El lenguaje de la sombra es simbólico, emocional, no racional. Aparece en los sueños, en los lapsus, en los impulsos. Por eso, prestar atención a lo que sientes, y no solo a lo que piensas, es fundamental en este proceso. El cuerpo también habla. Tensiones crónicas, enfermedades psicosomáticas, insomnio. Todo puede ser expresión del inconsciente tratando de hacerse oír. Jung también hablaba de los complejos. Estructuras inconscientes formadas por experiencias emocionales no integradas. Un complejo ligado al abandono, por ejemplo, puede hacer que veas rechazo en cualquier gesto neutral. No estás exagerando. Estás siendo guiado por algo antiguo que aún sigue activo dentro de ti. La buena noticia es que todo esto puede transformarse. Pero no por fuerza ni por represión. La sombra se integra con acogida, con escucha, con la valentía de mirar hacia adentro sin juicio. Y eso exige madurez emocional, algo que va mucho más allá de la edad o el conocimiento intelectual. Llevar a la conciencia lo que fue negado es un acto de liberación. Es como encontrar al niño asustado en la oscuridad y decirle, ahora estás a salvo, estoy aquí. Ese es el trabajo interior al que Jung nos invitó, y que pocos realmente están dispuestos a realizar. Pero cuando este proceso comienza, lo sientes. Las repeticiones disminuyen, las reacciones cambian, el cuerpo se relaja. Empiezas a relacionarte con más presencia, a tomar decisiones con mayor claridad, a confiar más en ti mismo.
Porque ahora quien dirige tu vida ya no es el trauma, es la conciencia. Y es precisamente en ese punto donde llegamos al giro más impactante. La revelación emocional que puede transformar completamente la forma en que te ves. Porque a veces, todo eso que creías que eran defectos, era simplemente dolor no reconocido. La herida oculta que grita sin palabras. Existen dolores que aprendiste a callar tan pronto, que hoy ni siquiera parecen dolores. Parecen solo parte de quién eres. Como una inseguridad constante, un miedo a ser rechazado, una necesidad de agradar a todos incluso cuando eso te lastima. Te miras al espejo y ves a un adulto, pero por dentro, en tus reacciones más automáticas, todavía vive un niño tratando de ser aceptado, tratando de demostrar que merece amor. Carl Jung decía que el trauma no desaparece. Se esconde. Se transforma en sombra. Y cuando ignoramos esa sombra, empieza a comandar nuestras elecciones, nuestros comportamientos, nuestras relaciones. De forma silenciosa, pero profundamente determinante. El inconsciente actúa como un director de teatro escondido detrás del telón. No aparece, pero determina cada escena que vives. Puedes incluso decir eso ya pasó, lo superé, ya no pienso en eso. Pero al inconsciente no le interesa lo que piensas conscientemente. Él se expresa de otras formas. En relaciones que siempre terminan igual. En explosiones emocionales que no puedes controlar. En autosabotajes que te impiden avanzar. En silencios que gritan. Ahí está el peligro, cuando el dolor se disfraza de personalidad. Cuando empiezas a creer que eres así, que siempre has sido inseguro, que no naciste para ser feliz. Ya no ves el dolor como algo externo, se fusiona con tu identidad. Y mientras eso ocurre, el verdadero origen del sufrimiento permanece enterrado, intacto, activo. El niño herido que fuiste todavía vive dentro de ti. Y no quiere venganza, ni control. Solo quiere ser escuchado. Quiere saber que su dolor fue real. Que lo que vivió no era normal. Que no necesitaba haber crecido con tanto miedo. Esa parte de ti está cansada de defenderse. De cargar culpas que no le pertenecen. De fingir fuerza cuando solo necesitaba contención. Pero mientras esa parte no sea reconocida, se manifiesta. Y lo hace justo en los momentos en que más necesitas equilibrio. En decisiones importantes, en relaciones íntimas, en desafíos que exigen autoconfianza. Cuando el adulto intenta actuar, el niño herido toma el volante. Y sientes que no tienes el control. Es en ese momento cuando Jung entra con una enseñanza poderosa. Nada tiene una influencia psicológica más fuerte sobre tu entorno y especialmente sobre tus hijos que la vida no vivida de un padre. ¿Qué significa esto? Que el dolor que no sanas se propaga. Que el trauma que callas se transmite. Que lo que niegas en ti, lo proyectas en el mundo. Y por eso no basta con entenderlo intelectualmente. Es necesario sentirlo, permitir que el dolor salga a la superficie. No para destruirte, sino para liberarte. El dolor no quiere castigarte, quiere ser visto. Porque solo lo que es visto puede ser sanado. Cuando niegas el trauma, se convierte en destino. Cuando lo reconoces, se transforma en aprendizaje. La revelación emocional llega como un susurro incómodo. ¿Y si todo lo que llamas fracaso personal es, en realidad, una defensa creada para sobrevivir? ¿Y si el miedo que te paraliza es solo el recuerdo de lo que te lastimó? ¿Y si no eres difícil, intenso, demasiado sensible, sino simplemente alguien que cargó solo un peso que nunca fue suyo? Esa comprensión abre una grieta interna. Una fisura en la armadura que llevaste puesta toda la vida. Y por esa grieta entra la luz de la conciencia. No es un proceso inmediato. No es limpio, ni fácil. Pero es real. Y una vez iniciado, no hay vuelta atrás. Porque después de ver la verdad, ya no puedes esconderte detrás de la ilusión. Tal vez llores. Tal vez sientas rabia. Tal vez guardes silencio por un tiempo. Todo eso forma parte. Estás acercándote a la parte más vulnerable de ti. Y eso exige respeto, cuidado, paciencia. Es como encontrar un fragmento tuyo que quedó congelado en el tiempo. Y decirle, te veo. Estoy aquí ahora. Carl Jung nos recordaba, quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Y despertar duele. Pero vivir anestesiado duele más. Puedes seguir repitiendo patrones, culpando a la vida,
esperando que algo cambie. O puedes asumir el protagonismo de tu sanación, aunque no sepas exactamente por dónde empezar. Ese es el giro. El momento en que el dolor deja de ser enemigo. En que entiendes que todo aquello que parecía quebrarte, en realidad estaba intentando revelarte algo. Y cuando escuchas esa revelación, tu historia cambia. Y es precisamente ese cambio lo que nos lleva al siguiente paso. Cómo transformar esa comprensión profunda en prácticas concretas, cotidianas, que realmente traigan alivio y liberación emocional. Porque el descubrimiento es solo el inicio. El renacimiento comienza en la acción. Sanar es reaprender a ser. Pasos prácticos para liberar a tu niño interior. La verdadera sanación no es algo que ocurre de golpe. Comienza en silencio, entre bastidores de la conciencia, cuando decides no huir más del dolor que te acompaña desde hace años. Y ese es el momento más noble de la vida interior. Cuando, cansado de repetir los mismos ciclos, finalmente miras hacia adentro. Para muchos, eso ocurre después de una crisis, una pérdida, una sensación de agotamiento existencial. Para otros, es el toque sutil de una frase que tiene demasiado sentido como para ser ignorada. Sea como sea, la sanación empieza ahora. Carl Jung afirmaba que la individuación, el proceso de volverse íntegro, solo es posible cuando integramos todas las partes que fuimos obligados a fragmentar. El niño que se cayó, el adolescente que se rebeló, el adulto que aprendió a fingir que todo está bien. Todo eso necesita ser acogido. Por eso, sanarse no es convertirse en una nueva persona, sino en quien siempre fuiste antes de las heridas. Empieza con el paso más básico, pero el más olvidado: escucharte a ti mismo sin prisa y sin juicio. La mayoría de las personas vive huyendo de sí mismas. Cuando el dolor se acerca, recurren al celular, al trabajo, al exceso de productividad, a la distracción constante. Pero lo que el niño herido necesita no es silencio, es escucha. Y esa escucha comienza con la práctica de sentir. Reserva unos minutos al día para estar en silencio. Sin objetivos, sin metas. Solo para notar lo que estás sintiendo. Pregúntate con honestidad: ¿qué estoy tratando de no sentir ahora? ¿Qué estoy evitando pensar? Tal vez llores. Tal vez te quedes en blanco. Tal vez no sepas responder. Todo está bien. La escucha profunda no exige respuestas, exige presencia. Después, pasa al segundo paso: escribe cartas a tu niño interior. Escribe como si tuvieras 6 años, 9 años, 12 años. Deja que hable. Escribe todo lo que te hubiera gustado decir a los adultos de aquella época. ¿Por qué nadie me escucha? Tengo miedo. Siento que nunca soy suficiente. Luego, responde con la voz del adulto que eres hoy. Habla con afecto, con firmeza, con cuidado. Di: ahora estoy aquí. Ya no necesitas protegerte sola. Te veo. Este ejercicio simbólico tiene un poder profundo. Reconecta partes de tu cerebro, calma el sistema nervioso y saca a la luz memorias emocionales que antes estaban bloqueadas. Muchos relatos de sanación comienzan con estas cartas. Son un espejo del alma, un canal entre lo que fue olvidado y lo que necesita ser rescatado. Después, pasa a la práctica concreta del día a día. Establece pequeños actos de autocuidado como si cuidaras a un niño real. Piensa: ¿qué necesitaría un niño que pasó por lo que yo pasé? Tal vez sea descanso. Tal vez límites. Tal vez una rutina más amable. Dormir mejor. Comer con conciencia. Decir no sin culpa. Protegerte de ambientes que te drenan. Cada pequeña acción de esta señala internamente: ahora hay un adulto aquí para cuidar. Otro paso esencial es transformar los detonantes en maestros. ¿Conoces esa rabia que aparece de la nada? ¿La frustración que te paraliza? ¿La ansiedad que te roba el sueño? Esos sentimientos no son enemigos. Son mensajeros. Cada vez que surja un detonante emocional, en vez de reaccionar automáticamente o culparte, haz una pausa. Cierra los ojos y di: ¿qué quieres mostrarme? Con el tiempo, verás que detrás de cada reacción hay una historia, y detrás de la historia, un dolor antiguo pidiendo ser visto. Carl Jung decía que proyectamos nuestra sombra en todo lo que no queremos admitir en nosotros. Por eso, observa también tus críticas recurrentes hacia los demás. Aquello que no soportas del otro muchas veces es lo que rechazas en ti mismo.
Esta conciencia transforma radicalmente tus relaciones, y sobre todo, la forma en que te ves a ti mismo. Ahora, quizás el paso más valiente de todos: pide ayuda. La mayoría de nosotros aprendió que mostrar vulnerabilidad es señal de debilidad. Pero es exactamente lo contrario. Buscar terapia, participar en grupos de apoyo, abrir el corazón con alguien de confianza, eso es señal de fuerza. Significa que dejaste de esperar que el dolor desaparezca solo, y estás dispuesto a reescribir tu historia con ayuda. Muchas personas me preguntan, ¿cómo sé si realmente estoy sanando? La respuesta no está en grandes revelaciones, sino en cambios sutiles. Dejas de culparte todo el tiempo. Comienzas a reaccionar de manera diferente ante situaciones que antes te destruían. Aprendes a alejarte de ambientes tóxicos sin sentir culpa. Y, sobre todo, empiezas a sentirte en casa dentro de ti mismo. La sanación no es un destino final, es un estilo de vida. Es un compromiso que asumes con la parte más herida de ti mismo. Nunca más te voy a abandonar. Y cada pequeña acción a partir de esa promesa construye la base de tu nueva vida. Y los beneficios son reales. Relaciones más profundas. Menos ansiedad. Más claridad al tomar decisiones. Sensación de paz interior. Capacidad de vivir el presente con más ligereza. Una confianza silenciosa de que ahora, por fin, quien dirige tu vida eres tú, y no más los ecos del pasado. Vas a notar que, con el tiempo, la herida no desaparece, pero deja de sangrar. Se convierte en cicatriz. Y esa cicatriz deja de ser un recuerdo de dolor, y pasa a ser prueba de fuerza. El camino continúa. Pero ahora tienes herramientas. Tienes claridad. Tienes un punto de partida. Y más que eso, tienes, dentro de ti, un nuevo espacio de amor, firmeza y escucha. Un lugar donde tu niño interior puede, por fin, descansar. Detente y reflexiona. ¿Estás realmente dispuesto a mirar hacia adentro con la profundidad que tu sanación exige? Porque la verdad es que no existe liberación sin responsabilidad emocional. Y esa responsabilidad comienza cuando dejas de esperar que el mundo te comprenda, y comienzas, por fin, a comprenderte a ti mismo. Si este vídeo habló contigo, escribe en los comentarios la frase: "Ya no me voy a abandonar". Ese compromiso escrito tiene poder. Es un gesto simbólico, pero representa el inicio de un nuevo ciclo, el ciclo de la reconciliación contigo mismo. Y si este contenido te tocó, si despertó algo dentro de ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Vamos a seguir juntos en este viaje de autoconocimiento, con más vídeos como este, siempre trayendo luz a lo que fue olvidado, voz a lo que fue silenciado y caminos prácticos para quienes están cansados de vivir en piloto automático. Darse cuenta de que los traumas del pasado aún nos controlan puede doler, pero también es el primer paso para liberarnos. Si llegaste hasta aquí, es porque ya comenzaste ese viaje de sanación. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Entender cómo esas heridas emocionales aún te aprisionan, y cómo si puedes salir de esa prisión interna. Te dejo aquí, en la pantalla final, un vídeo donde el propio Carl Jung nos muestra el camino para dejar de ser prisioneros de nuestros dolores. Quédate conmigo, porque esto trata sobre tu libertad emocional, y está más cerca de lo que imaginas. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.